Buenas tardes, buenas noches, casi ya. Aquí trayéndoles el mensaje del día. Es la misericordia y la fidelidad de Dios. Am, las promesas de Dios para nuestras vidas en Cristo Jesús. Am, Dice, hoy vamos a leer Salmo 85, 85:10. Habla de la misericordia. Dice, el Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Am, la misericordia y la verdad, hay una palabra que básicamente envuelve esas dos cosas que se utilizan en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Salmos, que es la fidelidad del amor de Dios. Que básicamente es lo que Juan habla en el capítulo 1. Dice que la ley de Moisés vino, que la ley vino por ángeles. Vino, dice en Hechos, que la ley vino por ángeles y fue dada a Moisés. Dios le dio la ley a Moisés. Pero la gracia, que es el amor, el Gesed, la misericordia y la verdad, son dos cosas. Pero en sí, lo que establece, lo que fortalece el amor de Dios es la fidelidad, la fe, la fe de Dios, la verdad. Eso es lo que establece el amor de Dios, lo que hace que el amor de Dios triunfe, es la fidelidad de la palabra. Entonces, el amor y la verdad, la gracia y la verdad. Entonces hay un fuego, ese fuego de palabras se encuentra una y otra vez en Salmos. Entonces los salmistas, a pesar de que el pacto en cual ellos vivían era el pacto de la ley de Moisés, Dios les mostró el pacto de la fidelidad del amor de Dios, que es el que vendría cuando Jesús aparecería y nos bendeciría, bendijera en lo máximo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Iba a bendecirnos con esa promesa, la fidelidad y la misericordia. La fidelidad y la misericordia. Entonces dice en Salmo 85:10, la misericordia y la verdad, ese es el Gesed. Porque la palabra Gesed es básicamente un pacto. Eso es lo que me impactó ayer leyendo una nota de una Biblia que se llama CSB en inglés. La palabra Gesed no solo es el amor de Dios, es un pacto, un pacto, un pacto de Dios, que es la fidelidad de Dios, del amor de Dios, la fidelidad del amor de Dios. Dice, la misericordia, que es básicamente la misericordia. Desde un principio no era la voluntad de Dios que nosotros viviéramos bajo la ley de Moisés, porque nadie puede cumplir la ley de Moisés, ni aun los más fuertes de nosotros pueden cumplir la ley de Moisés. Ahora cuanto más el resto de nosotros los débiles. Entonces el pacto de Dios, el propósito de Dios no era que cumpliéramos la ley, porque la ley no se podía cumplir. Por eso es que Dios en un símbolo, la enterró en la arca del pacto, que era como un ataúd. Era un ataúd. Ahí la enterró. Y encima de ese ataúd estaba la misericordia. El pacto, el único pacto que vale delante de Dios, que vale la pena delante de Dios, es el pacto de la fidelidad del amor de Dios. Y entonces, si nuestra justicia fuera buena, Dios no hubiera enviado a Jesús. Dios hubiera seguido con la ley, y el que cumple vive, y el que no muere es destruido. Pero a Dios le plació darnos misericordia, darnos a su amor, que envió a Jesús y murió por nosotros. Y su muerte es el inicio de la vida, de la prosperidad y de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es su justicia, es su obediencia, y nosotros, esa es nuestra identidad.
Eso es nuestra identidad. De la única manera que el enemigo se pasea en nosotros es am, cuando nos hace enfocar en nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en nuestras debilidades, en nuestros errores, en nuestros pecados. Cuando el enemigo nos enfoca en nosotros, caemos de nuestra identidad correcta, porque Dios no nos mira a nosotros, Dios mira a Jesús. El Salmo 85, aquí le ponen el título al vencedor, al hijo de Coré, Salmo, pero ahí me gusta más el título de la Biblia en inglés, que es la restauración del favor de Dios. La restauración del favor de Dios. El favor básicamente es la gracia. Es la gracia. Entonces, el pacto de la fidelidad del amor de Dios no es algo, la gracia de Jesús no es algo nuevo que Jesús empezó. Esa gracia ya venía profetizada desde los salmistas, desde el principio. El amor de la misericordia de Dios, la fidelidad del amor de Dios. Por eso dice que grande es Dios en misericordia y lento para la ira. O sea, Dios ya venía mostrándose. O sea, Jesús no era sorpresa. Si alguien conocía de la palabra de Dios, Jesús no hubiera sido sorpresa. Lo que sucedió fue ¿qué causó sorpresa? Porque el enfoque de las personas en el tiempo de Jesús no era el pacto de la fidelidad del amor de Dios, sino era el pacto de Moisés. Querían cumplir el pacto de Moisés y no lo cumplieron. Entonces, cuando vieron, no reconocieron lo que los salmistas venían profetizando desde antes. Entonces, al Jesús morir por nosotros es la máxima bendición para nuestras vidas. Es la manera que Dios nos bendice con vida, con prosperidad y con bendiciones, con toda bendición. Vemos el capítulo Salmos 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Cubriste todos los pecados de ella. Sila. Quitaste toda hazaña y te volviste de la ira de tu furor. Vuélvenos, oh Dios, salud nuestra, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado con nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás tú a darnos vida, y tú el pueblo que alegra en ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salud. Escucharé lo que habla Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que se conviertan otra vez de la locura. Ciertamente cercana está la salud a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad reverdecerá en la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien a nuestra tierra, dará sus frutos. La justicia irá delante de él y pondrá sus pasos en camino. Esa es la bendición. Esa es la bendición de Dios. Los hijos de Coré estaban pidiendo a Dios la misericordia, la fidelidad de su amor. Como que si ellos se querían salir del pacto de Moisés, pero estaban viviendo en el pacto de Moisés. El pacto de la fidelidad venía a un futuro. Ellos lo estaban viendo por fe. Lo estaban viendo por fe y inclusive hasta disfrutaron un poco. Porque, por ejemplo, a David, cuando David falla delante de Dios, basado al pacto al que él estaba, ya no había perdón. La paga era muerte para David. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, no lo mató, sí permitió que viviera la consecuencia de su pecado, pero lo que tenía que Dios haber hecho era matarlo. Pero sin embargo, Dios no lo mató porque David conocía, de una manera como que podían alcanzar un poco de ese pacto que vendría en una ocasión, en un futuro. Y por eso dice, ciertamente, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron.
La verdad, dice, reverdecerá de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Ese es lo que sucedió cuando con Jesús. Por eso Dios dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La justicia mirando de los cielos y la verdad, que es Jesús, saliendo, brotando como agua en la tierra. Entonces, todo está cumplido. Todo está cumplido. Ahora en Cristo Jesús, Dios tiene al hombre perfecto, al quien cumplió la ley. Y ahora Dios puede dispensar vida, dispensar prosperidad, dispensar bendiciones para nuestras vidas a través de la justicia de Jesús, a través de la obediencia de Jesús, de su gracia y de su verdad, de la fidelidad, del amor de Dios que hablaban los salmistas. Entonces, inclusive en el Salmo 150 dice, tu fidelidad es para siempre. Tu fidelidad, tu amor es para siempre. Entonces, esa fidelidad con el amor de Dios es lo que fortalece ese amor. Que Dios es fiel. La palabra es fiel a su amor. Y no nos dejará, no nos abandonará. Al contrario, hará lo que Él ha prometido. Ese es el tema de ahora. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.